Buenas tardes y bienvenidos a Finanzas en Acción, el espacio en donde explicamos los temas más importantes del mundo económico, pero a nuestra manera. Así es, hoy tenemos un tema clave para entender cómo funciona nuestro país, los recursos tributarios o derivados del Estado. Vamos a contarte de forma simple qué son, por qué existen y cómo influyen en nuestra vida diaria los recursos derivados del Estado. Además, vamos a tener reportes desde distintos puntos del país con nuestro equipo en exteriores que nos trae historias y ejemplos reales. Así que quédate con nosotros porque hoy descubriremos cómo el Estado recauda y en qué se usa ese dinero. Empezamos con la cámara 7. ¿Qué son los recursos tributarios y por qué tenemos que pagar nosotros? Primero, entendamos algo básico. El Estado necesita dinero para funcionar, por ejemplo, para pagar hospitales, policías y caminos. Y ese dinero puede venir de dos fuentes, los recursos originarios y los recursos derivados. Entonces los originarios son los que el Estado tiene de su propio patrimonio. Por ejemplo, explotando una empresa pública. Y los derivados, que son nuestro tema de hoy, vienen del dinero de los ciudadanos o de las empresas mediante impuestos, tasas, contribuciones y recursos. Exacto, son obligatorios, están regulados por ley. Su objetivo principal es financiar los gastos públicos. Es así que nuestro equipo de exteriores nos comentará un poquito más acerca de los principales recursos tributarios. Ahí vamos. Sí, gracias chicos. Desde acá, Lady Geraleski y queremos contarles desde exteriores sobre los recursos derivados del Estado. Por ejemplo, empezamos por el impuesto, que es una contribución obligatoria, debe estar establecida en la ley, pero no tiene una contraprestación directa. Por ejemplo, tenemos al IVA, al impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta personal, pero no porque recibas un servicio individual, sino para el bien común. ¿O vos qué pensás, Ana Belén? Sí, Lady, están las tasas que sí implican una contraprestación. Es decir, pagás porque el Estado te presta un servicio en concreto. Por ejemplo, son las tasas municipales, las tasas judiciales y otras, por el uso de un servicio público en específico, salubridad, barrido, limpieza, alcantarillado, sanitarios y otros. Seguidamente a esto estaremos con la compañera Octavia Velar. El tercero son las contribuciones especiales o de mejoras. Estas se pagan cuando el Estado hace una obra pública que te beneficia directamente, como una pavimentación frente a tu casa. De hecho, Octavia, yo voy a estar hablando del último recurso que son los parafiscales. Este recurso sería un tipo de neologismo de tributo que se destinan a fines sociales o económicos, específicos como son las contribuciones para la seguridad social o fondos de desarrollo. Contigo, Solange. En resumen, estos recursos juntos son la base de la recaudación del Estado, garantizando que los servicios públicos funcionen. Contigo, Camila. Bien, ahora que entendimos qué son, hablemos de su parte jurídica y económica. La naturaleza jurídica de los recursos tributarios es que el Estado puede traer parte de la riqueza de los ciudadanos, pero siempre en lo establecido en la ley. Eso significa que no es arbitrario. Hay normas que protegen al ciudadano y aseguran que los tributos se cobran de forma justa. Y económicamente, los recursos tributarios están estrechamente vinculados con otros ingresos del Estado, como el crédito o los recursos patrimoniales. Por eso, cuando el Estado necesita más dinero para obras o servicios, no siempre crea nuevos impuestos. A veces busca otras alternativas, como créditos e inversiones. Pero antes de pasar con las compañeras, veamos un poco de la evolución histórica de los tributos. En las etapas más antiguas de la humanidad, no se conocían prácticamente los tributos con las características que se exhiben en la actualidad. El patrimonio del Estado se confundía con el del gobernante. El pueblo romano obligó a tributar al de las provincias, abusándose en la imposición en forma tal de que los excesos rebasaban los límites más agudos. Así, en Grecia se advierte la existencia de un impuesto territorial del tipo progresivo, otro de carácter aduanero y varios otros a los consumos.
Desde entonces, se notó una evolución en el curso de las contribuciones que avanzaron hasta llegar al Estado moderno, del cual debe decirse que su régimen tributario descansa sobre los principios de justicia social que fundamentan el reparto de las cargas públicas. Asimismo, Analía, de hecho, la historia de los tributos en Paraguay es muy extensa y es muy interesante. Durante la época colonial, los tributos más conocidos eran el quinto real, la alcabala, la sisa, el diezmo, entre otros. Seguidamente, Avi, ya con la independencia, el doctor Francia organizó la Hacienda Nacional, manteniendo impuestos como el diezmo y las patentes comerciales. Seguimos contigo, Lady. Más tarde, con los gobiernos de don Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, se impulsaron los derechos aduaneros y otros tributos para fortalecer obras públicas y financiar gastos de guerra. Después de la Guerra Grande, el país tuvo que recurrir a préstamos y venta de tierras fiscales, y ahí los impuestos cobraron aún más importancia. Y en tiempos modernos, con la Ley 125 del 91 y la 6380 del 2019, el sistema tributario paraguayo se modernizó, incluyendo el IVA y nuevas normas que simplifican los impuestos. Volvemos a estudios. Así vemos cómo los tributos son más que simples pagos, son el motor que sostienen al Estado. Y aunque a veces no nos gusten pagar los impuestos, sin ellos no habrían escuelas, rutas ni hospitales funcionando. Lo importante es que haya justicia y transparencia en nuestro uso, para que todos veamos el beneficio de nuestros aportes. Desde el pasado colonial hasta hoy, los tributos fueron cambiando, pero su objetivo sigue siendo el mismo: sostener el bienestar de todos. De esta manera damos por concluida esta edición de Finanzas en Acción. Y esto fue Finanzas en Acción.